El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, junto con varios viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores, asistió a una citación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para explicar el contenido del Acuerdo Gubernativo 65-2025, mediante el cual el Ejecutivo levanta la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Durante su intervención, el canciller indicó que en 2006, la Corte de Constitucionalidad fue consultada sobre el retiro de reservas a los artículos 11 y 12 del mismo instrumento internacional. En esa ocasión, la Corte determinó que corresponde al organismo ejecutivo y específicamente al presidente de la República ejercer la facultad de levantar reservas en el marco de sus competencias constitucionales. Mire, nosotros nos basamos para esta ocasión trasladar el expediente al organismo ejecutivo y que el acuerdo gubernativo de levantamiento de la reserva saliera de ahí con base, como usted me menciona, en una resolución, dictamen, no sé cuál es la palabra correcta, de la Corte de Constitucionalidad del 2006, que se aplicó a inicios del 2007. Ahí el propio Congreso de la República le hizo una consulta a la CC de si el presidente de la República, en ese momento el presidente Berché, tenía la capacidad de ley para ser él quien levantara la reserva o si era el Congreso. Y la respuesta de la Corte de Constitucionalidad fue afirmativa, al señalar que le correspondía o era parte de las facultades del presidente levantar él la reserva. Y yo le diría que esa fue nuestra interpretación. Si no, por supuesto, no hubiéramos actuado en esa dirección, no iríamos a violentar una ley y menos la Constitución. Así que nuestro punto de partida, regresando a su pregunta, fue sí, que sobre esa base podíamos actuar como actuamos. El ministro de Relaciones Exteriores también fue enfático en señalar que con esta decisión no se le estaba abriendo la puerta a cualquier cosa, como por ejemplo el aborto o al matrimonio igualitario, ya que para ello siempre hay una instancia que aprueba o imprueba estos temas, que es el Congreso de la República, remarcó. La ley sigue siendo la Constitución. Los compromisos internacionales de Guatemala, incluidos en muchas de las convenciones, siguen siendo los mismos. Siempre el gobierno o el Estado de Guatemala, más bien dicho, tiene la potestad de rechazar un convenio o cualquier propuesta o iniciativa que venga del exterior, de sus relaciones con otros países, con Naciones Unidas, con la OEA. O sea, yo les diría que no es abrir una puerta para que entre cualquier cosa. Yo les diría que no estamos abriendo la puerta al aborto, al matrimonio igualitario, a nada de lo que se ha hablado. Siempre hay una instancia de decisión, que es el Estado expresado por el gobierno de turno. Siempre hay una instancia que es la que aprueba o imprueba los tratados, que es el Congreso de la República. El Congreso seguramente va a rechazar una propuesta que haya firmado algún ejecutivo, sea la administración Arévalo o sea la administración que venga. Entonces, siempre hay un resguardo, siempre hay instancias que protegen, digamos, al Estado guatemalteco, que tampoco es violatorio de la soberanía. También se ha comentado que afecta el caso de Belice, no, ¿verdad? Y aquí estoy tratando como de reaccionar a algunos de los temas que han salido en redes. Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, César Dávila, hizo un llamado a la calma a los guatemaltecos sobre este tema y no prestar atención a personas en redes sociales que no tienen el conocimiento al respecto. Creo que el ministro se expresó y ese era el motivo de esta citación, ¿verdad? Escuchar al señor ministro cómo se habían tomado estas acciones, por qué se habían tomado estas acciones en levantar la reserva del artículo 27 del Convenio de Viena. Creo que es el lugar donde nace la democracia, el Congreso de la República. Escuchamos varias posturas de distintos bloques, de distintos diputados, unos a favor, otros en contra, pero en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, llamar a la calma a los guatemaltecos, que no se dejen guiar a través de redes sociales por personas que no tienen el conocimiento en las leyes, y pues la postura del ministro es que no va a afectar la soberanía del país, tampoco va a afectar ningún artículo de la Constitución o donde un tratado o un convenio internacional va a ser más con mejor posicionamiento o jerarquía que incluso la Constitución. Siempre tenemos que tener los pesos y contrapesos que tienen los tres poderes
dentro del organismo legislativo, ejecutivo y judicial. También creo que se hizo un llamado al ministro que hiciéramos una mesa interinstitucional, ¿verdad?, con órganos involucrados y también el Congreso para darle seguimiento. También hacerle un llamado al señor presidente que él tiene la potestad de aprobar y improbar también, porque él es el encargado de las relaciones internacionales y de la política de relaciones exteriores también. Nosotros como bancada Bloque Bienestar Nacional vamos a presentar algunas modificaciones, una literal en la ley de amparos. Cabe mencionar que el Ejecutivo decidió con ese acuerdo retirar en su totalidad la reserva que hizo el país en 1997 sobre el derecho de los tratados que se menciona en esa convención. La Cancillería informó en abril pasado a la Organización de las Naciones Unidas la decisión de retirar la reserva a ese artículo, por lo que políticos y abogados ya han accionado ante la CC por esa decisión. Debido a al menos 3 solicitudes en el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto el Acuerdo 65-2025, el canciller comentó que esperan a resoluciones, ya que son ellos los que les tocará decidir respecto al tema, cuya resolución se debe cumplir, remarcó el canciller. En esa misma línea, el martes 13 de mayo, la Corte de Constitucionalidad admitió para su trámite el amparo promovido por el secretario general del Partido Viva, Armando Castillo, en contra del retiro de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Por ello, otorgó un plazo de 48 horas al mandatario, Bernardo Arévalo, para que entreguen un informe circunstanciado respecto a la decisión publicada el 5 de mayo de 2025 en el Diario de Centroamérica, a través del Acuerdo Gubernativo número 65-2025, en el que se oficializa el levantamiento de dicha reserva.